Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente como cada 2 semanas a El Buen Nombre, este programa sobre los nombres judíos con Alejandro Rubinstein desde Ciudad de México. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, ya saben los oyentes que nos siguen que en las últimas entregas hemos empezado a hacer un recorrido sobre la historia de los nombres, cómo la historia, la evolución histórica ha ido influyendo las distintas civilizaciones con las que ha entrado en contacto el judaísmo primero en Israel y luego en la diáspora. Y estábamos transitando, ya acabada la Edad Media, por la época del Renacimiento. Por supuesto, el Renacimiento en Europa, pero hoy vamos a centrarnos incluso en una área específica del continente europeo, ¿no? Es correcto, hoy hablaremos de la zona de Bohemia y Moravia, pero antes de centrarnos en esa parte tan importante y tan central de Europa, es importante conocer los antiguos nombres en los mapas de Europa, más que nada por zonas, para poder ubicar lo que va a ser la evolución onomástica del pueblo de Israel en dichas zonas. Esto es, hablaremos de la tierra del Rin y evidentemente nos estamos refiriendo a la zona media donde corre el propio río Rin, que es naturalmente a lo que hoy conocemos como el oeste de Alemania. Más hacia el centro-sur está la zona de Franconia, a donde se asientan las poblaciones como Nuremberg o Rothenburg, y más abajo se encuentra Bavaria y Suabia, que ya son francamente el sur de Alemania. Bueno, pues al este de este país nos vamos a encontrar a lo que hoy conocemos como la República Checa y la República Eslovaca, que en la antigüedad se manejaban como Bohemia y Moravia. Esto es, Bohemia es el país que está al oeste de donde corre el río Moldavia, y lo que corre al este y por toda la extensión de lo que es la República Eslovaca es la parte que conocemos como Moravia. Y entonces valdría la pena tomar en consideración que las primeras referencias, ya entrando en el tema de onomástica, de judíos en la zona de Bohemia y Moravia, data de principios del siglo X y ha evolucionado hasta nuestros días. Las comunidades locales eran independientes de aquellas que se encontraran en la zona renana o la zona del Rin, cuyos inicios correspondieron aproximadamente a la misma época. Inicialmente los ritos onomásticos en estas dos regiones diferían. De hecho, la literatura medieval hebrea establece que países eslavos eran considerados como Canaán, así como el término bíblico, y esto no solo incluía a las provincias checas de Bohemia y Moravia, que en la literatura eran conocidas como el oeste de Canaán, sino también a lo que se llamarían las principalidades rusas, que es el este de Canaán, e inclusive también la zona del este de Alemania, toda vez que hay una proximidad con Bohemia. Y esto hizo que los primeros judíos que se asentaran viniesen en esa zona de países naturalmente eslavos. Y en esta región, las posibles fuentes de onomástica o de presencia de judíos antes del siglo XIV son casi inexistentes. Conocemos algunos nombres de judíos checos que vivieron en estos primeros siglos en comunidades muy pequeñas. Pero de acuerdo a algunos documentos que no abundan efectivamente, tanto de origen histórico como lingüístico, es razonable creer que durante los siglos XI a XIII, el checo como idioma o el judeo-checo, que ya era una mezcla del checo actual con lo que era la primera, llamaríamos el primer acuñamiento del idioma yiddish, se convirtió en el idioma vernáculo.
Hay documentos ya en el siglo XIV al siglo XVI que corroboran esta hipótesis y ya incluyen nombres, como en el caso de los nombres masculinos, que traen ya la mezcla que he comentado de estos dos idiomas. Nombres masculinos como Benesh, Yarosh, Janusz, Kokesh, Kolesh, Machach, Makush, Mainus, Pakush y Vavrus son nombres que eran muy empleados en esa época. En el caso de las mujeres, la creatividad era aún mayor. Pues bien, hablemos de Babka, Chierna y todas las variantes que vienen, inclusive hablaríamos de Chimka o Chernka, pero finalmente es lo mismo. Dobrish, Dobroja, Duchna, Dushana, Kachka, Krasna, Kvetna, Libush, Lidmila, Machna, Maminka, Mirush, Mlada, Radoja o Raduchna, Sdislava, Slava, ya sea con la grafía con V o con W, Slunka, Vesela, Zdena, Zdovna y Slatka. Son nombres que eran realmente muy empleados en dicha época. Y los asientos documentales provienen y demuestran esta existencia de lugares como Austria, el este de Alemania que hemos comentado, la zona de Silesia y de Polonia. Hay otro tipo de nombres que se presentan de manera hipocorística, esto es, afectiva. Por ejemplo, el nombre Dreslin, Dragana o Drahana, Chacana o Chacana con TSCH. Bogslava y Bogomila son nombres muy interesantes porque no solo son empleados por judíos, sino que trascienden también al país checo que lo emplea con alta frecuencia. Y tenemos los nombres de Priva o el de Prive. De esta suerte nos vamos a encontrar que hay nombres que vienen a combinarse entre una y otra comunidad, me refiero a la comunidad judía y la comunidad no judía, y eso hace de que se vayan mezclando los moradores de una manera más sana, menos compleja al tratar de integrar culturas, sino que la onomástica viene a abrir puentes de entendimiento y puentes de convivencia entre, pues, lo que podríamos llamar dos frentes ideológicos. Aunque existen algunos nombres que podríamos decir que eran francamente de uso bíblico, como Munca, que es un derivado de Salomón, estos también llegaron a aparecer en algún tiempo en documentos de personas no judías. Por esta razón, y al paso de los años, es que se prohibió el uso de Salomón, porque era un hombre que había traspasado las fronteras del mundo judío al mundo cristiano, y no era permisible al paso de los años el que judíos utilizaran nombres cristianos o que los cristianos a consecuencia usaran los nombres de judíos. Así pues, fue un nombre que al paso de los años fue francamente prohibido. Pues bien, los nombres tan especiales que eran utilizados en esta zona que estamos comentando el día de hoy, que es Bohemia y Moravia, no solo estaban limitados a apelativos de origen eslávico, también había nombres hebreos que se utilizaban en esta área y que diferían de aquellos que eran utilizados en Alemania. Esto es, ya estamos encontrando, por ejemplo, en Praga, el nombre de Avidón, Avner o Nuja, que en las fuentes moravias se considera ya con el nombre de Menorá, pero ninguno de ellos aparecen en los países de habla germánica. Avidón y Avner son nombres bíblicos. Menorá y Nuja son nombres posbíblicos. Adasa, Nahim o Nehama no son peculiarmente de uso de los territorios checos, sino que existen algunas pequeñas referencias que también aparecen en zonas como Austria o Erfurt. No son conocidos estos nombres en la zona occidental de Alemania porque es entendible que la proximidad del sur de Alemania con Austria hiciera que los
inmigrantes checos fueran llegando precisamente por esa zona y poco a poco fueran subiendo al norte de Alemania y trayendo consigo no solo sus equipajes, sino también sus nombres. Nombres como Pedazur, Nachman, Yom Tov, Asriel, Avigdor, Betzalel, Naftali o Paltiel aparecen en fuentes tanto de Bohemia como de Moravia. Y encontramos nombres como Nachman o Yom Tov en Bavaria y en una oportunidad también aparecen en Franconia. Es realmente imposible determinar en qué región los judíos empezaron a utilizar estos nombres y si fuera esto en función a las migraciones. La realidad es de que el desarrollo de la onomástica no lleva precisamente una traza como la podemos encontrar en la geografía. Sin embargo, es importante poder citar que hay nombres también de origen bíblico que se asentaron en provincias checas como el de Pérez, el de Malca o el de Isahar, que poco a poco fueron llegando a zonas como Franconia o la zona renana que ya hemos comentado. Esto hace pensar que durante las edades medias y obviamente lo que iban a ser el principio del Renacimiento, la zona de Bohemia y Moravia representaba un centro judío muy importante y naturalmente muy independiente de la Alemania occidental. Los migrantes de las provincias checas tomaron un papel muy significativo en el establecimiento de nuevas comunidades al este de Alemania, cuando estaban ellos procurando una mejor situación económica de la que les ofrecía esta tierra y lograron también que se presentara con una manera más radical, más importante su judaísmo en partes como Silesia y Polonia, pero esto ya será unos años más adelante. Hay básicamente en la onomástica de Bohemia y Moravia 3 capas de nombres: la capa eslava, la capa semítica y la capa germánica, donde privilegiamos naturalmente la primera de la segunda y de la tercera, toda vez de que fue muy cómodo integrarse al idioma checo, o como ya lo hemos comentado, esa mezcla del incipiente yiddish con el idioma checo fue dando la oportunidad de que empezaran a presentarse nombres comunes y que iban a quedar ya en el conocimiento de ambos lados de las comunidades. Es importante también considerar que de la zona norteña de Italia hubo inmigración hacia Bohemia y Moravia y por lo tanto se fueron integrando nombres que en condiciones normales hoy entendemos como nombres empleados por sefaradín, pero que en Praga en 1647 existe noticia de la presencia de una persona con el nombre Ventura que provenía del norte de Italia y que correspondía a una inmigración ashkenazí. De esta manera, la existencia de migraciones periódicas de judíos franceses a esta región aparece con nombres como Bel Azé en las zonas de Eger o al oeste de Praga en el 1242, o el nombre compuesto de Abamari, que es muy interesante porque significa mi padre es mi maestro en arameo, y estos nombres no fueron empleados en Alemania. Por otro lado, en la Edad Media, estos mismos apelativos son frecuentemente utilizados en zonas como Provenza e inclusive en España, en Cataluña. Como un resultado de ello, podemos decir que Abamari es el nombre que proviene del suroeste de Europa y que viene a integrarse a la cultura onomástica de los siglos XVI y XVII de Bohemia y Moravia, donde poco a poco encontraremos la presencia de familias sefaradíes que se establecen en Praga. ¿Qué te parece, Jorge? Bueno, que es una cuestión tan profunda lo que nos estás contando
que nos apabulla la cantidad de información, aparte de sobre un terreno que me confieso que yo soy prácticamente ignorante de todos estos nombres de raíces checas que se utilizaron en esta parte de Europa, pero para eso estamos aquí, para aprender. Esperemos que dentro de 2 semanas podamos seguir haciéndolo. Será un placer, por supuesto. Hasta entonces. Hasta entonces. לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו